Bueno, en este video vamos a hablar sobre la Revolución de Mayo. En la Revolución de Mayo hubo causas, las cuales esas causas fueron estructurales o coyunturales. En las estructurales tuvimos dos: reformas borbónicas y descontento de criollos o mestizos e indígenas. Las reformas borbónicas era una causa estructural más destacada. En el descontento de criollos, mestizos e indígenas fue una causa estructural que asentó la dependencia política de Francia y hubo subordinación comercial de Inglaterra. Las causas coyunturales se dividieron en dos: internas y externas. En las interna había invasiones inglesas. ¿Qué quiere decir eso? Que había evidencia de la incapacidad de la monarquía española para defender sus dominios coloniales e impulsaron transformaciones políticas que estarían presentes en la Revolución de Mayo. Y en la externa hubo la caída de la monarquía española, que fue en 1808. El pueblo de Madrid se manifestó en las calles contra los franceses. En otras ciudades se formaron juntos locales. En la ciudad de Sevilla hubo una junta formal integrada por la representación de las juntas locales. Las tropas napoleónicas ocuparon Sevilla y la Junta Central, gobernada por España. Se generó un vacío de poder aprovechada por los revolucionarios del Río de la Plata. ¿Cómo fue la cronología de la Revolución de Mayo? Fue así. Arrancamos con el año 1806 hasta 1807. ¿Qué pasó en ese año? Hubo invasiones inglesas. Los criollos tomaban conciencia de su poder. Luego, en 1808, los franceses invaden Hispania y Napoleón toma prisionero el rey Fernando para gobernar en nombre del rey español. Se forman juntas, quedando radicada en Sevilla la Junta Central. Luego vamos a hablar de 1809. Lo que pasó fue que hubo un motín de Álzaga. ¿Qué quiere decir eso? Cese del virrey Liniers y asociación de Cisneros. Y por último hablamos de 1810. En este año pasaron muchas cosas, como pueden ver. Ahora vamos a explicar cada una de ellas. El 13 de mayo lo que sucedió fue que arribó de la fragata John París de Montevideo, trayendo noticias sobre la caída de la Junta Central en Sevilla. El 14 de mayo confirmaron la caída de la Junta Central de Sevilla y la formación en León del Consejo de Regencia. ¿Cómo lo informaron? A través de periódicos británicos traídos por el buque inglés. Luego, el 17 de mayo, lo que ocurrió fue que Saavedra es convocado para una reunión en virtud de los grandes acontecimientos. El 18 de mayo hubo una reunión en la casa de Rodríguez Peña, donde Saavedra se pronuncia en forma favorable a la revolución. Luego, el 19 de mayo, lo que ocurrió fue que hubo una entrevista de Castelli como representante del sector civil de la revolución, y Martín Rodríguez de los militares con el virrey Cisneros para exigirle que se reuniera un cabildo abierto. El 20 de mayo se dijo que Cisneros publica un programa donde expresa la necesidad de lealtad de los porteños al rey español y que la sola voluntad de una ciudad no podría influir en la suerte de la América española. El 22 de mayo lo que ocurrió fue que hubo una celebración del Cabildo Abierto. El 23 de mayo, el Cabildo decide que la Junta tuviera al virrey Cisneros como presidente. Lo decidieron mediante de votos. El 24 de mayo se aprueba la constitución de la Junta propuesta el día anterior con el carácter provisional. Luego, por último, el 25 de mayo, el día más importante, renuncia Cisneros a la presidencia de la Junta Provisional. En horas del mediodía renuncia. Y ahí fue cuando se formó el primer gobierno patrio. Ahora vamos a hablar de frentes de batalla que hubo en la Revolución de Mayo. Esto ocurrió entre los años 1810 y 1815.
Vamos a arrancar por 1810 y 1811. ¿Qué pasó en ese entonces? Hubo una cabaña al Paraguay. ¿Qué quiere decir esto? Que Belgrano fue comisionado por la primera junta para organizar un pequeño ejército y marchar hacia Paraguay. Luego, en 1810 hasta 1814, lo que ocurrió fue la campaña en la Banda Oriental en Montevideo. El gobernador de Montevideo, Javier Elio, no aceptó la autoridad de la primera junta por considerarla traidora. Decía que era traidora hacia los españoles. Por lo tanto, los porteños decidieron comenzar las operaciones militares. En 1810, 1815, últimos 5 años, hubo las campañas de Alto Perú. Sus primeros objetivos eran la revolución, lograr el control sobre el Alto Perú. Querían tener el control por sus minas de plata, de Potosí, y para utilizarlo como base para liquidar el centro poder español en América del Sur, situado en Perú, Lima, ¿no? Acá tenemos una imagen donde nos explica todo lo que pasó en esos años. Acá tenemos el virreinato del Perú, el puesto de Marqués, La Paz. Después tenemos la capitanía de Chile, el Montevideo está por acá a la punta, Buenos Aires, Rosario, Santa Fe. Esas fueron todas las operaciones. Operaciones al Paraguay y al Alto Perú. Ahora vamos a hablar sobre los referentes del proceso que hubo en la Revolución de Mayo. La Revolución de Mayo se realizó en Buenos Aires en mayo del año 1810. Básicamente hubo una destitución del virrey español. Luego estuvo su reemplazo por una junta de gobierno local. Como podemos ver acá hay una imagen donde nos quiere decir cómo fue la junta en ese entonces. Ahora voy a explicar lo que fue la asamblea en el año 13, en el siglo XIII. Bueno, la asamblea, también conocida como la Asamblea General Constituyente y Soberana de año 1813, fue un congreso de diputados en las Provincias Unidas del Río de la Plata, convocado por el segundo triunvirato que sesionó en Buenos Aires el 31 de enero de 1813 hasta el 24 de enero de 1815. Acá tenemos una imagen donde nos indica cómo fue esa asamblea. Acá tenemos a todos los diputados charlándose entre sí sobre lo que pasó en esos años. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la independencia. En la independencia fue en la Revolución de Mayo de 1810. Se formó nuestro primer gobierno patrio. Hubo la formación de la soberanía popular, mientras que la declaración de la independencia en 1816 no permite nada más y nada menos que la independencia por parte de los criollos. Por último, vamos a hablar sobre las transformaciones que hubo en la Revolución de Mayo. En esas fueron económicas y sociales. En las sociales, lo que ocurrió fue que hubo un debilitamiento del imperio español. Después hubo un cuestionario de la autoridad virreinal. Luego, las defensas de las colonias del Río de la Plata contra la primera y la segunda invasión inglesa. Después hubo una necesidad de liberarse el monopolio económico español y luego fueron forjando el movimiento de la independencia. Acá tenemos una imagen sobre cómo fue la causa social. Y por último estamos en las transformaciones económicas. Lo que ocurrió fue que estuvo basada en una apertura comercial que exportaba productos primarios e importaba productos manufacturados. Buenos Aires dominó el puerto y la aduana. Eso le daba un manejo extraordinario a los recursos de todo el país. Acá tenemos una imagen sobre cómo fue la economía en ese